Hola, Dios les bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cindy Núñez, soy escritora y cantautora de música cristiana. Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo. Este es el primer video de este canal para este año y estoy muy emocionada por lo que sé que el Señor va a traer a mi vida y también a cada uno de ustedes en este nuevo 2023. Sé que en el video pasado les dije que en el primer video del 2023 íbamos a continuar con la serie de Jonás. Sin embargo, sentí en mi corazón hacer algo diferente, así que ese video se los prometo para la semana que viene. Hoy quiero hablarles sobre algo que en verdad me inquieta bastante y espero que lo reciban con amor y que lo reciban de la manera en que en verdad quiero expresarlo y que no se vayan a ofender ni mucho menos. Creo que es algo que nos va a ayudar a crecer a cada uno de nosotros. Así que vayamos a la palabra en Jeremías capítulo 17 desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 5 y dice de la siguiente manera: el Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Voy a pararme aquí antes de continuar con el resto de los versículos, y es porque el ser humano está diseñado para alabanza y glorificación de Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio y el fin. En fin, fuimos hechos para adoración y exaltación de un ente divino. Por tanto, dentro de nuestra naturaleza siempre va a estar el deseo y la afinidad de tener un líder o de ver y buscar a una persona que nosotros consideremos que esté en más alta estima que nosotros mismos para admirarle, no necesariamente para adorarle, pero sí para seguirle. Entonces, por esta razón, todos nosotros somos muy propensos a poner en un altar a personas, a seres humanos que no deberíamos hacer. Dígase nuestros pastores, dígase un anciano de la iglesia, un diácono de la iglesia, una persona que nos ha ayudado bastante quizás en nuestra vida espiritual, durante nuestra vida secular también, quizás a nuestra madre, a nuestro padre, a un esposo, a alguien. Tendemos siempre a poner nuestra confianza sobre esa persona que tenemos en muy alta estima. Entonces, habiendo dicho esto, me llama bastante la atención que en la palabra el Señor lanza una maldición sobre las personas que ponen su confianza sobre hombres. Me han pasado dos escenarios diferentes. Uno es ver cuántas personas se han apartado de la iglesia y se han apartado del Señor por causa del testimonio de un hermano en la fe. Y dos, cuántas personas dentro de liderazgos en la iglesia, figuras prominentes dentro de la iglesia, mismos pastores, no viven lo que profesan. Dígase, no tienen necesariamente el mejor testimonio por muchísimas razones. Por ejemplo, me ha pasado que he conocido situaciones muy cercanas de pastores donde están predicando acerca del perdón, pero ellos no han perdonado. Personalmente, esas son cosas que a mí como cristiana y como ser humano me chocan en verdad, pero he aprendido con el paso de los tiempos que no porque esa persona no necesariamente haya perdonado en ese preciso momento, quiere decir que yo debo de desechar en todo el sentido de la palabra la predicación que esa persona está dando en ese momento. Lo digo también por mí misma. En la palabra habla de que la misma palabra de Dios es una espada de dos filos que corta tanto al que se le está dando la palabra como al que la está dando. Por ejemplo, lo digo también por el mismo libro de Jonás. Esto quiere decir que la persona que está predicando la palabra no necesariamente ha sido procesado a través de la misma palabra que está dando. Muchas veces el Señor pone en el corazón de esa persona a que predique una palabra que Dios quiere que esa persona dé para el pueblo, pero también porque Dios desea transformar la vida de esa persona que va a dar la palabra que ha sido enviada a través de Dios. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, podemos ver incluso en el libro de Jonás, en los capítulos 1 y capítulo 2 que ya hemos expuesto, donde vemos que Dios envía a Jonás a dar una palabra de arrepentimiento a Nínive. Sin embargo, Jonás decide desobedecer a Dios y irse por un camino completamente diferente al que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, pónganse a pensar algo como esto. Una, Dios está tratando a Jonás para que sea obediente. Otra, Dios está tratando a Jonás para que ame a su prójimo como a sí mismo, porque no es lo que él está haciendo. Él está lleno de odio, lleno de ira, de resentimiento y lleno de falta
de perdón. Por tanto, el hecho de que Dios haya mandado a Jonás a predicar al pueblo de Nínive, el cual había sido un pueblo que había sido cruel, que había matado, que había lacerado al mismo pueblo judío, que es al pueblo en donde pertenece Jonás, dice mucho de la situación personal de Jonás. Con esto no estoy justificando absolutamente a nadie que predica una palabra que no está viviendo, pero debemos de conocer bien lo que dice la palabra sobre este tipo de cosas, y no en vano la palabra dice que es una espada de doble filo, porque no es cierto que la persona que te está predicando a ti ya ha pasado completamente por lo que te está predicando o que ya lo ha superado. Quizás está en el medio de la tormenta y por obediencia a Dios, porque debe predicar la palabra de Dios, está hablando de algo que esa persona ni siquiera ha sido todavía procesada. Esto a mí me tomó, a honestidad, mucho entender. Me chocó bastante comprender. Y les soy honesta, no lo entendí a su totalidad hasta que lo viví. Hasta que a mí me tocó en varias ocasiones predicar un mensaje que a mí me estaba cortando hasta los tuétanos. Entonces, habiendo dicho esto, voy a continuar con el versículo 6 hasta el versículo 9 y dice de la siguiente manera. Entonces, ese hombre que confía en otro hombre que el Señor está maldiciendo, ya habíamos dicho en el versículo 5. Entonces vamos a continuar en el versículo 6. Dice: será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí y que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Entonces, con todo esto que les acabo de leer, podemos ver que la persona que confía en otra persona, el hombre que confía en otro hombre, no va a echar ningún fruto. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces en vez de orar al Señor, en vez de poner nuestras cargas al Señor, en vez de, qué sé yo, buscar verdaderamente ayuda espiritual, pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con un problema, vamos con una amiga, vamos con una hermana, vamos con nuestra madre, nuestro padre? Amén. A mí misma, señores, como les acabo de decir, la palabra es una espada de doble filo. Incluso yo, cuando estoy predicando y cuando les estoy diciendo cosas a ustedes, no crean que yo no las estoy viviendo quizás en ese preciso momento en carne propia. Ustedes no saben por las cosas que yo he pasado justo segundos antes de grabar ese video. Ustedes no saben si yo me he echado todo el día llorando. Ustedes no saben qué me sucedió a mí durante esa semana, y yo vengo aquí delante de ustedes, me pongo una pinturita en la cara y vengo con toda sonrisa a predicar y a exhortarles a ustedes la palabra y el evangelio de Dios, porque para eso yo fui llamada. Señores, yo fui llamada a predicar el evangelio de Dios. El Señor a mí no me dijo: predica la palabra si te sientes bien, predica la palabra si estás feliz, predica la palabra si estás en salud. No, el Señor a mí me mandó a predicar la palabra y punto. Igual que a Jonás, el Señor lo mandó a llevar el mensaje de salvación a Nínive, sin importar que él tuviera falta de perdón, que él tuviera rencor en contra de ellos, que él quisiera o que no quisiera, que él estuviera de humor, que estuviera enfermo. Me importa madre, usted va a predicar a Nínive, punto final. Pero siempre tenemos que recordar que quien nos va a ayudar a salir de cualquier problema, quien en verdad va a ser nuestro estandarte, nuestra ayuda, ni siquiera psicólogos. Señores, es cierto que muchas veces necesitamos de terapia, necesitamos que otra persona nos ayude con nuestros problemas, porque a veces no tenemos dos dedos de frente y no podemos ver verdaderamente lo que hay mal en nosotros, pero no pongamos toda nuestra confianza en esas personas. Otro paréntesis voy a hacer en este momento en cuanto a eso en particular, en cuanto a los psicólogos. Nosotros los latinos tenemos un estigma, y es el siguiente: de que si tú vas a un psicólogo es porque estás loco, porque tienes algún problema mental. Eso es completamente erróneo. Lamentablemente nosotros, aparte de tener el estigma como latinos, también tenemos el estigma como cristianos. ¿Por qué? Porque creemos, lamentablemente, la religiosidad y la religión nos ha enseñado que tener problemas mentales tienen que ver con asuntos demoníacos. Y no en vano en la palabra habla de que tenemos que tener el yelmo de la salvación puesto, o sea, el casco
de la salvación puesto, que es lo que a nosotros nos va a dar identidad como hijos de Dios. Saber que somos salvos y saber que somos hijos de Dios. No en vano en la palabra habla de esto específicamente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la primera cosa que el enemigo va a hacer es meter pensamientos erróneos dentro de tu cabeza, pero está en ti de si tú crees esos pensamientos o no. Entonces, lastimosamente, los estigmas de nuestra cultura y de nuestra religiosidad han hecho que muchos latinos caigan en depresión, caigan en pensamientos suicidas, caigan en tantas diversas situaciones psicológicas y se las achacan todas a un asunto espiritual que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, porque los problemas de salud mental son reales. Entonces, con esto quiero decirte, si lo que necesitas es ayuda psicológica, busca la ayuda psicológica, pero no pongas toda tu confianza ahí. Busca de Dios, busca del Espíritu Santo, órale al Señor, lee la palabra, escudriñala, aliméntate, porque eso es lo que verdaderamente te va a ayudar a ti a salir de toda la situación en la que estás metido. Entonces, vuelvo a leer otra vez desde el versículo 7 que dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Qué tremendo y qué extraordinario es esta palabra, porque nos da esperanza, nos muestra que en verdad cuando podemos sobrepasar todas esas circunstancias y todos esos problemas, que Dios está ahí y que daremos fruto al 100%, y que nuestra situación va a mejorar verdaderamente. Entonces, sin más, en este 2023 deseo de todo corazón que enfoques tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que apartes tu vista de pastores, de líderes, de no sé qué cosa, que escuches lo bueno y deseches lo malo, que te enfoques en tener tú una vida personal con el Señor, que te llenes del Espíritu Santo de Dios y que no te enfoques en si fulano de tal está haciendo o no haciendo, sino que te enfoques tú en lo personal, a tener una relación, no una religión con Dios, sino una relación cercana con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es mi meta este año 2023 y espero que sea la tuya también, donde yo sea como los caballos, no que me deje de importar lo que al otro le pase o le deje de pasar, pero sí de una manera en la que a mí no me afecte mi vida espiritual. Sin más, Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene con el tercer capítulo del libro de Jonás. Espero que tengan una excelente semana y hasta la próxima.